Perdón, creo que estaba hablando con el micrófono apagado, ¿sí? Ok, entonces vuelvo y repito, no me he dado cuenta. Les decía que, que vamos a empezar a hablar de como unos temas muy generales relacionados con el ejercicio del derecho, con la práctica del derecho. Eh, Realmente no voy a entrar hoy ya en tema de asesoría jurídica, ese tema lo dejo para la clase de dentro de 8 días, que en esa clase sí nos vamos a dedicar toda la clase a hablar de asesorías jurídicas en materia de derecho privado. Eh, Además porque ustedes les decía que vienen de 2 meses de vacaciones al menos de la universidad, pues algunos han trabajado en sus trabajos correspondientes y pues entrar ahorita ya a intoxicarlos con un poco de temas jurídicos, creo que no es lo más pedagógico. Pero vamos a discutir muchos temas en general relacionados con la práctica del derecho, que muchos de ustedes ya tendrán experiencia, pero pues es importante que los pongamos en discusión o los apreciemos antes de entrar a ver todos esos temas en particular. Además porque ustedes ya han culminado su etapa teórica de la formación jurídica y entrar a una etapa netamente no, pero en su gran mayoría práctica. Ese semestre van a ver casi todas las materias de práctica, más consultorio, que es una práctica, y pues luego vendrán sus prácticas de judicatura y demás. Entonces, puede que lo que hablemos acá también sirva mucho para otras materias como práctica laboral, práctica administrativa y demás, pero hablar de práctica civil y sin querer sonar de pronto prepotente, es un aspecto mucho más práctico que las otras ramas del derecho. Porque reitero, puede que usted nunca en su vida tenga un conflicto de naturaleza penal, se vea envuelto en un asunto de esos, pero puede que algunas en su vida sí le pidan una asesoría de naturaleza civil, que usted mismo de aquí a mañana se tenga que divorciar, que usted de aquí a mañana tenga que redactar un contrato. Entonces, el derecho civil es un derecho más del día a día y por lo tanto exige más su aspecto práctico, incluso si no seamos abogados. Entonces, cuando siempre, ustedes todos los semestres los han venido como saturando con la misma pregunta de qué es el derecho, acá no vamos a resolver esa pregunta, sino acá vamos a mirar más que hablar de qué es el derecho, vamos a como a tratar de analizar cómo se aplica el derecho. Ustedes ya tienen claro que el derecho es un conjunto de normas y de ahí pueden salir cualquier cantidad de conceptos y que el derecho es el ejercicio de facultades y prerrogativas y todos esos conceptos que ustedes han aprendido, pero lo que me interesa es que en el ámbito real entendamos cómo practicamos ese derecho, porque es muy bonito y todos esos conceptos que nos han enseñado, pero tenemos que tener claro cómo se aplican. Y eso también va de la mano de poder entender qué es ser un abogado o a qué se dedica un abogado. Entonces eso es algo que tampoco a veces tenemos muy claro, a qué se dedica un abogado. Porque incluso el abogado a veces se dedica más a temas administrativos que propiamente a temas jurídicos. Y sino que me lo diga Juan David, que me lo diga Lina, esto que están trabajando y que saben que en sus trabajos muchas veces son más los trámites administrativos o Anderson que propiamente jurídicos. A veces son más los papeleos, los documentos, los trámites, los informes que propiamente aspectos jurídicos. Entonces uno sale, se gradúa y puede que uno sea el que se sacó 5 en todas las materias, el que se aprendió todo, el que aprobó todos los modulares, el que se sabe todos los conceptos y se convierte o se vuelve un 8 en la práctica porque no sabe cómo emplear o aplicar esos derechos. Incluso si nosotros nos fuéramos por allá a mirar, y voy a sonar muy, muy, ¿qué? Muy como
como muy en filosofía, como muy idealista, pero si nos fuéramos incluso a mirar los mandamientos del abogado, hay un mandamiento que se llama piensa, y es que ese mandamiento quiere decir que el derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Entonces es muy diferente cómo se aprende el derecho a cómo se aplica y se ejerce el derecho. Por eso la importancia de estas materias que se llaman prácticas, para que ustedes tengan claridad de eso. Me voy adelantando a cosas, y ya lo dije. Uno cree con la idea de que en una audiencia va y se roba el show y allá se para y habla y todo. Y por lo menos en práctica civil no es así. En práctica civil no hay mucho show que robar. Ustedes se van a dar cuenta que en las audiencias que nosotros manejamos en el derecho civil son audiencias donde la participación oratoria del abogado tampoco es tanta, es muy pequeña. Y la importancia radica en otros aspectos que no son propiamente el punto de la oratoria. Algunos abogados me dirán que estoy equivocado, pero lo vamos a ver más adelante y se van a dar cuenta que hay procesos donde la oratoria queda reducida a cero. Ejemplo, un proceso ejecutivo. En un proceso ejecutivo usted no tiene ninguna oratoria. Hay unos temas argumentativos, pero más en medios escritos. Y ahí lo vamos a analizar. Entonces, ¿qué es ser un abogado? También porque nos hacemos esa pregunta. Porque también creemos como con unos mitos de que ser un abogado es ser un litigante. Y todo el mundo cree que el que es abogado es un litigante. Y cuando uno a la familia le dice, no, es que yo no litigo, pero luego usted no es abogado, y le dice, sí, pero yo trabajo en la alcaldía, como trabaja Juan David, pero luego usted no es abogado, entonces, ¿por qué no lleva este caso? Porque es que yo no me dedico a litigar. Y es porque ser abogado va mucho más allá de eso. Entonces, ¿qué es ser un abogado? Es muy importante tenerlo en mente o en cuenta para poder analizar cómo se ejerce el derecho. Y es que para saber qué es ser un abogado, debemos analizar propiamente a qué es lo que se puede dedicar un abogado en su vida práctica. Yo no sé si ustedes ya hayan pensado eso. De pronto Ismael, de pronto esto, de pronto Anderson, o algo que llevan ya un tiempo de experiencia, tienen más claras unas cosas, pero por ejemplo yo no sé si Carolina, si Joao, si Andrés tengan en mente a qué se dedica un abogado y a qué se van a dedicar ustedes en el futuro. Además yo no sé si ya han pensado que uno se va a dedicar más o menos 40 años a ejercer el derecho, si se dedica a ser abogado. O sea, la vida laboral que les espera a ustedes, yo no soy tan mayor, pero ya llevo 10 años de recorrido y todavía me faltan como 30. Y a ustedes les falta todavía como 40 años de dedicarse a ser abogados. Entonces, en esos 40 años, ¿yo a qué me voy a dedicar? Y esa pregunta la hago también porque si yo miro a qué me voy a dedicar, tengo que mirar cómo voy a comportarme como abogado en ese tiempo y cuál va a ser mi práctica, mi ejercicio en ese evento. Por eso, todos estos aspectos que vamos a analizar acá. ¿Será que en esos 40 años yo voy a pisar alguna vez un juzgado o será que nunca? ¿Será que en esos 40 años yo voy a trabajar en el sector público o en el sector privado? ¿Será que en esos 40 años yo no me voy a dedicar al derecho, pero me voy a volver comerciante y voy a utilizar mis conocimientos jurídicos para perfeccionar mis actos de comercio? Todo eso va relacionado con analizar a qué se dedica un abogado. Si lo quisiéramos ver de manera genérica, podríamos decir que un abogado se dedica principalmente a tres cosas: a asesorar, a apoderar y a solucionar conflictos. El trabajo de asesoramiento es un trabajo muy grande. Yo creería que es mayor la labor que el abogado hace de asesoramiento que de apoderar. Cuando hablamos de asesoramiento, el asesoramiento implica redactar documentos o dar asesorías y consultas.
Y eso es una labor que realizamos a diario como abogados, incluso no solo como abogados independientes, porque si aquí a mañana, por ejemplo, ustedes se vuelven el abogado el asesor jurídico de la alcaldía, el alcalde que le va a estar pidiendo consejos, conceptos, asesoría. Y ahí uno tiene que aprender a hacer eso. El tema del apoderamiento, pues es un tema de defender intereses ajenos, sea como demandante, sea como demandado, y pues es un tema que también es muy propio de los abogados, no de todos. Puede que de aquí a mañana, después de que ustedes pasen por consultorio, a ninguno le queden ganas de ser abogado litigante, porque eso es lidiar con los problemas de todo el mundo. Como pueda que a otros les guste, les apasione bastante. Y solucionar conflictos, pues también puede ser un rol del abogado, como por ejemplo el abogado conciliador, por ejemplo el juez. El juez soluciona conflictos. O por ejemplo, aquí a mañana uno de ustedes se vuelva funcionario judicial o empleado judicial. Entonces de aquí a mañana alguno de ustedes trabaja en un juzgado y puede que no sea el juez, usted sea un sustanciador, un oficial mayor, pero se dedica a proyectar las sentencias, solucionar conflictos. No asesora, no apodera, no defiende intereses ajenos, pero tiene que tomar decisiones jurídicas para solucionar conflictos jurídicos. Entonces, esos roles, palabras más, palabras menos, son los que se dedica uno al ejercicio del derecho. Lo que pasa es que esto, usted se puede dedicar a esto en una infinidad de lugares. Empresa pública, empresa privada, independiente, en cualquier cantidad de lugares donde lo puede llevar a cabo. Y eso pues lo puede ubicar a uno como abogado en diferentes sectores. Usted de aquí a mañana puede que esté dedicado como independiente al litigio, puede que de aquí a mañana usted trabaje en una rama del poder público, puede que trabaje en la rama judicial, que es muy normal que pase. Eh, es más, creo que muchos de ustedes de pronto pueden estar aspirando de aquí a mañana a dedicarse a estar en la rama judicial, además porque pues no está mal pago, es un trabajo muy bien pago en la rama judicial como abogado. Eh, o en la rama ejecutiva, en los municipios es muy constante que ustedes estén en la rama ejecutiva, pues ya hay algunos que están en ella, como por ejemplo Juan David que está no me acuerdo si era Juan David o Andrés David, perdónenme si los confundo, pero creo que es Juan David, que está en Fresno. Entonces hay algunos Sí, que señor. normalmente se van a vincular al sector público, a los entes territoriales, entonces puede que estén en la rama. Pueden algunos que estén, por ejemplo, en las procuradurías, en las contralorías, y quien quita, puede que de aquí a mañana algunos esté trabajando en el sector central, en algún ministerio, en alguna superintendencia en Bogotá, o en la misma rama legislativa, esté trabajando en el Congreso, o alguno de aquí a mañana usted se dedique a la política, puede estar ahí. Puede que de aquí a mañana se dediquen al sector privado, al comercio, al sector educativo. Los ámbitos en los que se pueden ustedes dedicar como abogados pueden ser infinitos. Sin embargo, en todos ellos requieren aterrizar sus conocimientos teóricos a un aspecto práctico. Si no, es muy complejo. Reitero, puede que usted sea el que se haya sacado 5 todos los semestres, que se sepa todo de memoria, pero en la práctica todo varía y se requieren otro tipo de competencias o otro tipo de actitudes para poder emplear el derecho. Entonces, la idea es que en esta materia desarrollemos algunas de esas actitudes o por lo menos veamos la importancia de ellas en ese caso. O si no, pues va a ser muy complejo el ejercicio de nuestra profesión. Además que ustedes deben de tener algo también muy claro, y es que cuando uno sale a ejercer el derecho, uno puede cumplir dos roles, o un rol en el que usted dirige o en el rol que usted cumple órdenes. Normalmente uno se dedica a un rol de cumplir órdenes, a un rol de empleabilidad. Entonces, Juan David ya cumple órdenes, Anderson cumple órdenes, me imagino que Lina cumple órdenes, todos los que trabajan cumple órdenes.
Puede que de aquí a mañana usted se convierta en un juez y usted dirija. Que usted de aquí a mañana sea secretario de un despacho de una alcaldía y usted sea quien dirija. Pero sin embargo, requiere conocimiento práctico en ese evento. No requiere sabérselas todas, pero sí requiere por lo menos ubicarse en el ejercicio práctico del derecho. Reitero, puede que de aquí a mañana usted sea secretario de gobierno de una alcaldía y usted diga, pues, práctica civil para qué, pero usted puede requerir, porque usted asesora al alcalde en algunos asuntos, asesora a la comunidad. Y ahí hay unos aspectos que vamos a mirar. Usted como secretario de tránsito, secretario de gobierno, secretario de educación, firma contratos, suscribe contratos. Entonces, todo eso requiere un conocimiento práctico desde el área del derecho privado. Como juez también, quien haya tenido conocimiento o acercamiento a un juzgado, el juzgado maneja cuentas bancarias, el juez no solamente se dedica a dictar sentencias, el juez tiene cualquier infinidad de labores organizativas, administrativas, que también implican un conocimiento práctico antes que jurídico. Entonces, ahí, reitero, recobra mucha, pero mucha importancia la aplicación del derecho. ¿Y eso qué hace? Que usted cuando ejerce el derecho como abogado tiene que llevar a cabo varias actividades como las siguientes. Tomar decisiones. Y tomar decisiones es demasiado difícil en el ejercicio práctico. Ejemplo, cuando usted decide qué demanda o qué tipo de acción iniciar como abogado. Cuando usted decide qué excepción formular en una contestación de demanda. Cuando usted decide qué tipo de cláusulas incluir o excluir de un contrato. Cuando usted decide qué tipo de orientación darle a un cliente o a un usuario en consultorio. Ese tipo de toma de decisiones en la práctica es difícil. Entonces acá también la idea es desarrollar un poquito esa habilidad para la toma de decisiones y me adelanto un poco, porque normalmente el que debe tomar las decisiones, ¿quién debe ser? ¿Quién creen ustedes que debe ser? ¿Mm? ¿Quién creen ustedes que debe ser el que tome las decisiones? ¿Ninguno? Sin miedo a equivocarse. No, recuerden que acá pueden equivocar todo lo que quieran. Pues yo creo ¿Ah? que quien lidera, doctor, quien gerencia, Ok. Pero Anderson, usted es abogado y usted tiene un cliente y el cliente llega con un problema. ¿Quién es el que toma la decisión de lo que hay que hacer? el abogado, doctor, No, el cliente, el cliente. Eso lo vamos a aprender acá. Ojo, no es que empecemos a volvernos abogados que nos lavamos las manos y le arrojamos las cosas al cliente. Pero una cosa es que yo asesore y oriente y otra cosa es que las decisiones las tome el cliente. Lógico, yo debo tomar decisiones para actuar, pero encaminadas acorde con un camino que me debe recorrer primero quien tiene el interés jurídico en ese caso. Entonces, por ejemplo, usted como alcalde debe tomar una decisión para tomar una medida. ¿Cuál medida? Un confinamiento. Pero esa decisión, esa toma de decisión tiene un manejo que hay que aprenderse a dar. Entonces acá lo vamos a tratar de trabajar en ese sentido. Porque eso es complejo. Cuando usted le dicen, alcalde, tome la decisión si pone toque de queda o no. No es una decisión fácil para un alcalde. Se le viene todo el mundo encima. Son decisiones, además que las decisiones siempre tendrán un perfil impopular. No a todo el mundo siempre va a estar contento con una decisión. Y si el alcalde dice levanta el toque de queda, pues los que viven atemorizados con el COVID no van a quedar contentos.
Entonces, todo eso implica también un aspecto muy importante en la práctica o ejercicio del derecho como abogado, saber tomar decisiones o saber trasladar la toma de decisiones. Dos, medir los riesgos. Eso también es muy importante. En materia de redacción de contratos, los contratos siempre se redactan bajo un esquema de medición de riesgos que vamos a ver más adelante. Entonces, el esquema de medición de riesgos implica analizar muchos aspectos para evitar riesgos jurídicos a futuro. Evitar 100% un riesgo es difícil, sobre todo que los contratos van muy de la mano del tráfico comercial o negocial, y los negocios siempre implican riesgos, pero por eso los contratos implican medir esos riesgos. Trabajo de planeación es muy importante, sobre todo en materia de litigio. El litigio es 100% planeación. Ganarse un proceso no es porque usted sea el abogado que mejor habla ni el que más sabe, sino porque es un abogado que tiene una gran planeación de su proceso. Lo vamos a ver también al momento de que veamos demandas, contestaciones y manejo de audiencias, donde la planeación es un 100% del éxito de un proceso. La innovación también puede hacer parte del ejercicio del derecho y el tema administrativo y de gestión, pero en eso no me voy a meter mucho porque eso hace parte más de roles del abogado, cuando el abogado da un giro entre jurista a administrador, que hoy en día puede ser muy normal. Hoy en día puede ser muy normal que los abogados vayamos mucho hacia un rol de administrador, pero ese no lo vamos a tocar acá mucho, pero puede que acá mañana les toque. Por ejemplo, si aquí a mañana usted se va a lanzar como alcalde, el alcalde es un administrador, más que abogado. Si aquí a mañana usted es comerciante, pero puede que algunas cosas de las que hablemos acá nos sirvan en ese sentido. Puede pasar también que el ejercicio del derecho implique manejar otras disciplinas, como por ejemplo saber de contabilidad, saber de manejo de recursos humanos, saber de marketing, saber de planeación, tener inteligencia emocional. Entonces uno dice, venga, pero ¿eso para qué? Un juez, si usted de aquí a mañana es juez, tiene que saber de todo esto. ¿Por qué? Y uno dice, pero ¿cómo así que el juez tiene que saber de contabilidad? Cada juzgado trae ya una contabilidad, maneja recursos, embargos, dineros embargados, depósitos, etcétera. Hay un manejo contable. Manejo de recurso humano, hay empleados. Si hay algo difícil en esta vida es manejar personal, y usted como juez tendrá que manejarlo. Si usted es alcalde, peor aún. Un tema de marketing jurídico se da en todos los ámbitos del derecho, y es saber vender el ejercicio que usted presta como abogado, no solamente como abogado litigante, sino en todas las áreas. La planeación es sumamente importante, siempre, y el tema de la inteligencia emocional es muy importante en el manejo de audiencias, en el manejo de personal, en muchos ámbitos, en el tema de la asesoría. Les va a pasar en consultorio jurídico cuando llegue su cliente con toda la tragedia y la telenovela, su cliente no, su usuario, a consultorio, y ustedes tengan que manejar emocionalmente a su usuario. Y ustedes tengan que saber decirle a su usuario que pese a que tiene que estar viviendo toda una tragedia que desde lejos es injusta, jurídicamente no hay nada que hacer. Y eso implica inteligencia emocional como abogado. Eso también lo vamos a trabajar cuando hablemos de asesorías. Eso es sumamente difícil en la práctica. Manejar el tema de inteligencia emocional con los clientes, sobre todo cuando son clientes con... Y no solamente estamos hablando del ámbito penal, porque uno cree que solamente en el ámbito penal hay temas así, no. Manejar un cliente que se va a divorciar, un tema relacionado con un aspecto familiar y demás, es bastante, pero bastante complejo en la práctica. Y pues todo esto también va de la mano con que el derecho ya no solamente se ejerce como persona natural, sino
que también se ejerce como persona jurídica. Eso lo vamos a ver más adelante. Hoy en día pueden haber apoderamientos jurídicos a través de personas jurídicas, no solamente personas naturales. En la práctica, sobre todo el derecho civil. Hoy en día hay grandes empresas dedicadas a asesoramiento jurídico, más que a otros aspectos. Hoy en día, el abogado, a través de la prestación de servicios jurídicos como persona jurídica, también da un rol, también da una rotación hacia la visión empresarial del derecho y hacia la visión del abogado como empresario. Y ahí es muy importante todo lo que tiene que ver con la asesoría jurídica y con el manejo adecuado de los contratos. Si aquí a mañana ustedes entran a trabajar, por ejemplo, en la oficina jurídica de una empresa privada, hay una visión empresarial del derecho, más no una visión como la que tenemos normalmente, que es una visión pública o administrativa del derecho. Entonces acá también la idea es ahondar un poquito en esos temas para que ustedes puedan tener pues como mucha claridad en torno a eso. Y pues ahí seguimos en la gran duda de establecer qué es ser un abogado. Reitero, desde la órbita de la práctica del derecho civil, el abogado no solamente es un operador jurídico o un operador judicial, ni un litigante, sino que ser abogado va mucho más allá e irradia muchos aspectos, por eso vamos a tocar el tema de la asesoría y de la consultoría jurídica, además del tema relacionado con esto, relacionado con el manejo de la contratación privada. Además, por una cosa muy importante, y es también por la transformación tecnológica del derecho, que hoy en día la estamos viendo. Vamos a hablar en algún momento de eso. La transformación tecnológica del derecho hoy en día hace que la práctica del derecho sea diferente. Entonces, hoy en día, vigilar un proceso es distinto, interponer una demanda es muy diferente, asistir a una audiencia es muy diferente de hace año y medio atrás, de cuando empezó la pandemia. Porque forzadamente, por ejemplo, nosotros en Colombia, a través de la pandemia, vivimos la transformación tecnológica de la aplicación del derecho civil. Y eso es muy, pero muy importante, reitero. Puede que usted sepa mucho de derecho, pero si de aquí a mañana no sabe mandar un correo electrónico, le quedó mal presentada una contestación de demanda y se tira un proceso. Entonces, hay muchos aspectos ahí que la transformación tecnológica del derecho van de la mano con eso. Y no solamente en los procesos judiciales, sino en la contratación y en el proceso de asesoramiento. Hoy en día, muchas asesorías jurídicas se prestan de forma automatizada. ¿Qué quiere decir eso? No la da un abogado, sino la da un software, asesoría jurídica. Hoy en día, muchos conflictos también se pueden decidir a través de forma automatizada, a través de algoritmos. Y hoy en día, la contratación también está llegando hacia la virtualidad. Por eso hoy en día se habla de lo que se llaman los contratos inteligentes o los smart contracts o contratos automatizados, en los cuales se prescinde del consentimiento y de la voluntad de las partes y son las máquinas las que automáticamente van contratando y van obligando a las personas. Eso es muy importante tenerlo en cuenta en el ejercicio práctico del derecho. Eso lo vamos a ver un poquito también más adelante cuando veamos solo la contratación y lo que se debe tener en cuenta en ese aspecto. Eh, También hay que apartarnos un poco de esa diferenciación que siempre marcamos entre ser un abogado del sector público o un abogado del sector privado. En el ejercicio del derecho privado eso no tiene importancia, porque usted puede ser abogado del sector público o del sector privado, pero cualquiera de los dos se puede divorciar, cualquiera de los dos puede tener hijos y tener un deber de alimentos, cualquiera
compra, vende, arrienda, cualquiera siempre va a estar acercado al ejercicio práctico del derecho, pese a que sea de un sector o de otro sector. Y también, pues, hay que hacer una gran diferenciación entre lo que es asesorar, realizar consultorías y elaborar documentos, que esos son tres aspectos bien diferenciados que vamos a ver marcados en esa materia, que están enmarcados en la práctica del derecho privado. Entonces, cuando yo hablo de brindar asesoría, la asesoría es orientación más genérica, más general. La consultoría es una orientación más específica y profesionalizada, pero la elaboración de documentos puede ser algo consecuente de la asesoría y la consultoría o puede ser algo muy independiente de los dos. Por ejemplo, hay firmas de abogados donde un abogado asesora o es consultor, pero el abogado que está dedicado a elaborar documentos es alguien diferente, porque tienen destrezas distintas, tienen destrezas diferentes y porque son competencias muy distintas. Puede que yo sea muy bueno para asesorar, puede que yo sea muy bueno para orientar, pero sea malísimo para redactar un contrato. Entonces, ahí hay unos perfiles diferentes que se pueden manejar. Eso también es importante tenerlo siempre en cuenta en el ejercicio práctico del derecho, en ese caso. Lo mismo hay que diferenciar mucho lo que es litigar que juzgar. Uno, cuando es litigante, uno critica mucho a los jueces y los jueces critican mucho a los litigantes, pero son ejercicios totalmente diferentes. Y lo que se vive en el uno y se vive en el otro es algo totalmente distinto. No es lo mismo contestar una demanda, lo que usted tiene que pensar, las destrezas que debe tener para eso, que redactar una sentencia, dictar una sentencia. Y no estoy diciendo que lo uno sea más fácil, lo otro sea lo más difícil, sino que son cosas totalmente diferentes en ese evento. Aparentemente son similares, pero son cosas muy diferentes desde la práctica. Entonces, eso por eso lo vamos a mirar acá. Para que también mi idea es que ustedes con esta materia tengan una noción muy cercana de la realidad y también con eso puedan decidir a futuro a qué se quieren dedicar, qué les gusta o qué no les gusta. Reitero, el asesoramiento legal es una cosa, eh, pero el juzgamiento y el litigio es otra cosa totalmente diferente en ese caso. Entonces, eso lo tenemos que diferenciar como tal. ¿Hasta hay alguna duda o soy claro ahí en términos generales? ¿Alguna duda, alguna opinión, aporte? Todo muy claro, profe. Listo. Recuerden que igual hasta ahora estamos, no digamos que estamos hablando carreta, pero estamos como redondeando el tema. Yo quiero que vean la importancia del tema y por eso no quiero que esta materia se convierta en una repetición de derecho procesal y derecho privado, sino que empecemos a ver aspectos prácticos de eso. Esto, ok. Dicho todo eso, yo lo quería decir solamente como de manera introductoria. Yo sé que hoy es la primera clase. Yo no los quiero agobiar hoy entrando ya a materia, además porque si ya entro a hablar de asesoramiento legal, me voy a dedicar más o menos unas 2 horas y media hablando de asesoría. Entonces, yo en principio quería conocerlos, quería exponerles un poco cómo se va a calificar la materia, de qué se trata, las reglas de juego y hacerles como esta introducción. Y pues ya la próxima clase entraríamos a hablar de todo lo que tiene que ver con el asesoramiento legal y ahí ya nos vamos a dedicar de pleno a la asesoría legal la próxima sesión. Entonces yo creería que, yo sé que todavía falta 1 hora, pero yo creería que hoy podríamos dejar ahí. No quiero de entrada empezar a darles duro. Y ya la otra clase sí, yo creo que nos gastamos como hasta las 8:30, 8:40 más o menos. ¿Listo?
A no ser que alguno tenga alguna una duda o algo que quiera preguntar, ponerse presente, no sé. Profe, de mi parte está todo bien. Por mi parte, muy claro, profe. Listo, perfecto. También muy bien, profesor. Bueno, entonces quedo con la tarea de enviarles un correo con el plan de actividades que les mostré. Ahí les voy a mandar unas indicaciones en las notas. Les voy a mandar algunas lecturas que yo no las voy a evaluar, les soy sincero, para que no se martiricen, pero si las pueden leer antes de las clases sería bueno, porque son lecturas donde se dan algunas recomendaciones frente a la asesoría, frente a la redacción de los contratos, frente a cómo redactar una demanda y todo eso, y es bueno que lo manejen. O sea, les voy a mandar un material de estudio con lo que vimos hoy para que lo tengan en claro, y ya la próxima clase si arrancamos ya con tema. Ya hablamos de asesoría legal en derecho privado y ahí vamos a arrancar de lleno con eso. ¿Listo? Entonces no los molestaría más por hoy. Gracias, Listo. profe. Vale, con muchísimo gusto y pues